Quiero invitarle a que usted abra su Biblia en el libro de los Hechos, que es el libro base de esta serie de predicaciones que tienen que ver con los 7 pilares de una iglesia amplia y profunda. Capítulo 13, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Oremos un momento. Padre bueno, en esta mañana queremos poner este tiempo en tus manos y que seamos dirigidos por ti, y que tú, Santo Espíritu, obres en cada uno de nuestros corazones y nos hables tanto de forma individual como a nivel de comunidad, y estemos dispuestos a hacer los cambios conforme tu palabra nos habla y el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia y podamos hacer los cambios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Richard Foster, en su libro Alabanza de la Disciplina, dice que el mundo necesita hoy en día, o lo que el mundo necesita hoy en día, no es un número mayor de personas inteligentes, ni tampoco de personas hábilmente dotadas. Para Foster, lo que el mundo necesita es hombres y mujeres con una vida espiritual profunda. Y en este libro, que se titula Alabanza de la Disciplina, Richard Foster presenta 12 y profundiza en 12 disciplinas espirituales, que son las que ustedes puede ver en la diapositiva. Hay un error, parece, en la diapositiva, faltan 2. La oración, la meditación, el ayuno, el estudio, la sencillez, la confesión, el retiro, la alabanza, la sumisión, la guía, el servicio y el gozo son las otras 2, las disciplinas espirituales que aborda Richard Foster. Ahora bien, creo firmemente que el resto, las 11 disciplinas espirituales, descansan en la primera de ellas, que es la disciplina de la oración. La oración, al igual que en una cadena que tiene varios eslabones, es la que une y sostiene todo el resto. Es decir, sin oración no puede haber meditación, no puede haber ayuno, no puede haber estudio, profundidad de estudio. Sencillez es la oración la que nos lleva a nosotros a la confesión, el retiro, la alabanza, la sumisión, en fin, todo, absolutamente todo el resto de disciplinas espirituales, a mi entender, descansan en la primera de ellas, que es la oración. La disciplina de la oración es una de las más habladas y menos practicada. Creo yo que nosotros estamos convencidos de que el mayor recurso que tenemos es la oración, pero también tenemos que ser conscientes y consistentes en mencionar que es la disciplina menos practicada. Creo que la vida de oración, y vuelvo a ser enfático con esto, es sobre la cual descansan y dependen el resto de las disciplinas espirituales. A través del libro de los Hechos, hemos dicho que el impacto de la iglesia del primer siglo descansó en estar profundamente arraigada en su base, que es Jesucristo. Y sobre esa base levantaron lo que yo he denominado los 7 pilares de una iglesia amplia y profunda: predicar el Evangelio de Jesús, enseñar a los discípulos la palabra del Señor de tal manera que lleguen a ser como Cristo, para que conozcan la voluntad de Dios y de esta manera vivan generosamente, sirviendo a Cristo con sus dones y capacidades, edificando de esa manera la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Esta mañana abordaré el 5.º pilar de una iglesia amplia y profunda, que tiene que ver con el pilar de la oración. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, amados, es que la oración, la vida de oración, es un llamado que se nos hace a todos los que somos discípulos del Señor.
En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos 12 y 13, está en la diapositiva. Lucas menciona que el Señor Jesucristo pasó la noche orando a Dios. Y quiero que ponga atención en esto. Jesús pasó toda una noche orando a Dios y al amanecer llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Es decir, que a Jesús lo seguía mucha gente, muchas personas. Y él pasó toda una noche orando a Dios el Padre, y al amanecer de todas esas multitudes que le seguían, él escogió a 12, a los cuales los llamó apóstoles. Asimismo, cuando nosotros estudiamos los evangelios, podemos observar que estos apóstoles a quienes él escogió, nunca le pidieron a Jesús que les enseñe a predicar, que les enseñe a profetizar, que les enseñe a hacer milagros, ni cosa alguna por el estilo. No, ellos no fueron atraídos ni por la predicación o la enseñanza o los milagros de Jesús. No fueron atraídos por eso. Ellos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Es decir, que lo que impactó a los discípulos fue la vida de oración que tenía el Maestro. Pues al parecer, esa vida de oración que tenía Jesús se diferenciaba abismalmente de los religiosos de la época. Ellos percibieron realmente que la vida de oración de Jesús era precisamente eso, vida. Era parte de su vida. Para Jesús la oración no era ni un rito que había que cumplir, tampoco era un acto, sino que era como el respirar. Es decir, la vida de oración de Jesús era natural, era espontánea y era fresca, como el respirar. No había que hacer ningún esfuerzo, no había que esperar un momento. Nosotros no esperamos un momento para respirar. Es decir, nuestra vida está basado en eso de respirar, inhalar, exhalar, respiramos normalmente. Entonces ellos observaron que la vida de oración del Señor Jesús era precisamente eso, era vida, era natural, era espontánea, era fresca. Nunca lo vieron como que fuese una carga, era comunión, no era rito, era relación. Por eso fueron impactados y le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. No era un modelo de oración el que buscaban, para nada. Cuando ellos piden enséñanos a orar, es que esto sea tan vivo como lo vemos que es en ti vivo. En el libro de los Hechos, leemos que después de la ascensión del Señor Jesucristo, los apóstoles regresaron a Jerusalén y dice la Escritura que perseveraron en oración y ruego. Vamos a Hechos capítulo 1, ahí usted tiene abierto la Biblia en el libro de los Hechos, y vamos a leer dos textos acá. Capítulo 1, verso 14. Dice: todos estos, Jesús ya había ascendido a los cielos. Hay un eco, Giancarlo. ¿Ustedes sí me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Ok, está bien entonces, no importa que yo sienta el eco desde acá. Todos estos, verso 14, estoy leyendo el verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿A quiénes se refiere todos estos? Verso 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, es decir, los apóstoles. Todos ellos, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿A quién se refiere con sus hermanos? Muy probablemente a Santiago y a Judas, que eran hermanos del Señor Jesús, que de hecho son quienes escriben la carta a Santiago y la carta de Judas. Son los hermanos del Señor. Todos ellos, dice, junto con las mujeres, porque mujeres seguían a Jesús, y también con María. Es la última vez que aparece María en el Nuevo Testamento. De allí en adelante no se va a mencionar nada de María, no por ninguna otra cosa, sino porque
realmente no interesa. El personaje principal de la Biblia es Jesús. El resto son solo instrumentos. Solo somos instrumentos. Y a propósito, cuando algunos dicen que en ese tiempo todos se llamaban hermanos, eso es falso. Jamás todos se llamaban hermanos. Se llamaban como nos llamamos hoy, pariente, tío, prima, en fin. Hermanos es exclusivo el término para hablar de esa unión familiar, biológica que había. Hermanos. Posteriormente es que va a ocurrir esto de llamarnos hermanos por el hecho de ser hijos de Dios. Aquí cuando dice y con sus hermanos, se está refiriendo a los hijos biológicos de María, que María tuvo con José. El siguiente texto en el capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en donde más, y en las oraciones. Yo quiero que usted preste atención que en ambos versículos se menciona el verbo perseverar. Ahora, ¿por qué hay que prestar atención a esto? Porque el propósito del autor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, es destacar que la oración era algo en lo que la iglesia perseveraba. Los discípulos enseñaron a la iglesia a perseverar en la enseñanza, en la vida litúrgica y en las oraciones, porque ellos así lo aprendieron del Maestro, así lo aprendieron de Jesús y por lo tanto traspasaron la enseñanza de Jesús a la iglesia. Y fue tal el impacto de esa vida de oración que cuando la iglesia comenzó a experimentar persecución a causa del evangelio, el recurso principal era la oración. Es más, estoy convencido que el valor, la valentía que la iglesia tenía, esa iglesia del primer siglo, de los 3 primeros siglos, es el resultado de esa vida de oración. Iglesia amada, nosotros hemos sido llamados a la comunión con el Señor Jesucristo y esa comunión tiene como elemento principal de comunicación la oración. Orar es eso, comunicarse con Dios. Y tiene 3 propósitos clarísimos en las Escrituras. Quiero ahora que vaya conmigo, por favor, a la carta de Pablo a los Efesios, para hablar de estos propósitos, estos 3 propósitos que tiene el llamado que se nos hace a orar. Capítulo 1, verso 15, dice la palabra: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ojo con lo que dice Pablo. Él da gracias por la fe que la iglesia de Éfeso ha puesto en el Señor Jesucristo, por el amor que tienen para todos los santos, y él dice que ora por ellos por 3 cosas. Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El primer propósito de la oración es que conozcamos a Dios. Conozcamos, no de una forma intelectual, cognoscitiva, sino esto tiene que ver de una forma relacional. Relacional. La oración es lo que nos permite a nosotros conocer a Dios. Pablo ora para que la iglesia, el Padre de gloria, les dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Conocer a Dios. Conocemos a Dios a través de la oración. No sé en la experiencia de ustedes, permítame poner la ilustración del matrimonio, pero yo no conocía todo lo que es mi esposa. He venido conociendo a través de los casi 20 años de matrimonio.
Yo no conocía, no podía decir y no puedo decir que ya conozco a Pierina en su totalidad, porque el conocimiento es algo que tiene que ver con la relación del día a día y la comunicación que voy teniendo con ella día a día. En la medida que tenemos la capacidad de conversar y en esa conversación poder abrir profundamente el corazón. Entonces es ahí cuando vamos descubriendo o nos vamos descubriendo el uno al otro y vamos atesorando y amando cosas que ni siquiera sabíamos, que nunca habíamos descubierto. ¿Dónde eso? En la comunicación. Lo mismo sucede con Dios. La oración, amados, que es hablar con Dios, es la que nos lleva a nosotros a conocer a Dios más profundamente. En segundo lugar, el llamado a la oración es porque a través de la oración nosotros recibimos iluminación del plan de Dios. Mira el verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ojo con esto, iglesia, lo que dice Pablo, que a través de la oración, de esa comunicación con Dios, nosotros somos alumbrados nuestro entendimiento para que nosotros sepamos que hay una esperanza a la que Él nos ha llamado, que hay una riqueza de la gloria, de la herencia que Él ha reservado para los santos. Creo firmemente que el hecho de que muchos estén enredados en las cosas de este mundo y que tal pareciera que creyeran que van a vivir para siempre en este mundo, porque mira que nos vamos aferrando tanto y tanto a las cosas que están a nuestro alrededor, nos esforzamos tanto por conseguir y por acaparar, que hemos perdido de vista cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Nada es comparable con la gloria de la herencia en los santos, amada iglesia. Nada. Tampoco eso quiere decir que vamos a ser conformistas o cosas por el estilo. Me refiero a aquellos que han puesto su esperanza en todas las cosas que podemos acaparar acá, en tener una seguridad, por decirlo de esta manera, en este mundo, una estabilidad en este mundo, como que si este mundo no fuese a pasar. Los creyentes somos una especie de mochileros. ¿Se ha visto usted a los mochileros? ¿Por qué se les llama mochileros? Porque andan ellos con una mochila. ¿Y cuáles son las características de los mochileros? Que una mochila es fácil de llevar, te da agilidad y por lo tanto puedes moverte en todo sentido, en cualquier momento, en cualquier lugar. Imagínate lo que sería movernos con nuestros muebles, nuestros cuadros, nuestros carros. Imposible moverse de esa manera. Amados, los creyentes, los hijos de Dios, somos de equipaje ligero. Equipaje ligero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una esperanza bienaventurada, una riqueza mucho mayor. Y Pablo ora, en la oración nosotros descubrimos, Dios nos ilumina para que podamos entender esto, que hay una riqueza reservada para nosotros que no está en este mundo, no está aquí, está en el mundo venidero. Y el tercer propósito por este llamado a la oración es poder. Mira el verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Es decir, que Dios nos ha dado poder a nosotros, dado por su Espíritu Santo, para vivir conforme a lo que Él ha establecido. Entonces, conocimiento de Dios, a través de la oración conocemos a Dios, iluminación del plan de Dios y poder para llevar a cabo la obra de Dios. Todo eso, por eso se nos hace un llamado a la comunión con Él. En segundo lugar, de este pilar de la oración, vamos a hablar de la profundidad de la oración. Vivimos nosotros en una sociedad tan superficial. Es muy complicado en nuestro
en nuestro diario vivir, en medio de las preocupaciones, los avatares de la vida, adquirir no solo la disciplina de orar, sino de ser profundos. Y para ser profundo hay que dedicar mucho tiempo, porque esto no se logra de la noche a la mañana. No. Permítame usar una metáfora para que usted pueda entender a qué me refiero yo con profundidad. ¿Cuántos de ustedes han ido a la playa y han nadado en el mar? Levante la mano. Y los que no, después de acá, váyase para allá con horrendo calor y broncéese un poco. Creo que la mayoría de aquí hemos hecho eso. ¿Cuántos de los que levantaron la mano han buceado o hecho snorkel en las profundidades del mar? Líder, solo líder ha hecho snorkel y profundidad. También María Luisa. Los que han experimentado esto podrán estar de acuerdo conmigo cuando digo que no es lo mismo nadar a la orilla del mar que sumergirte en las profundidades del mismo. Porque en la profundidad hay una belleza maravillosa, valga la redundancia. Podemos ver la majestad, la imponencia, la grandeza del mar. Nos puede llenar tanto de asombro como de susto por lo grande, lo profundo del mar. Y nunca más seremos los mismos. Después de que yo tuve esta experiencia, nunca más, no me llama la atención bañarme en la orilla. De hecho, cuando voy a la playa ni siquiera me suelo bañar, solamente contemplo el horizonte, porque después de esa experiencia no se vuelve a ser el mismo. Pues lo mismo sucede con la vida de oración profunda. Es sumergirte en la majestad de Dios, es profundizar en la majestad de Dios. La oración, amados, profunda nos lleva a llenarnos, a postrarnos en asombro y admiración ante Él. Nos llenaremos tanto de asombro como de terror. Seremos impactados y paradójicamente aprenderemos lo que usted ve allí, a amar con libertad, a obedecer por amor y a entregarnos con devoción. ¿Dónde? En la profundidad de la oración. Porque la oración te permite conocer a Dios. Y en lo que lo conoces, ves toda la majestad, la belleza, la grandeza de Dios. La profundidad de la oración implica riesgos. Por lo tanto, debes ser arriesgado para sumergirte en esa inmensidad de Dios. Y es un riesgo porque no vas a seguir siendo el mismo, no vas a seguir siendo la misma después de esa experiencia por más que trates. Y tenemos ahí el testimonio de Isaías. Isaías, después de un tiempo de oración profunda en el templo, porque él era un sacerdote, dice la Escritura que él vio la gloria de Dios en el templo. Y fue tal su asombro por la grandeza de Dios que decidió, en ese momento se dio cuenta de su miserable condición y dijo: ¡ay de mí! Que siendo hombre y siendo hombre de labios impuros, mis ojos han visto la gloria de Dios. Es decir, que la majestad, la grandeza, la profundidad de Dios, la luz de Dios le hizo ver sus áreas oscuras, le hizo ver su miseria, le hizo ver su condición depravada. Y dice el texto que Dios envió un ángel y tomó una brasa y la puso sobre la boca y le dijo: he aquí que es limpiado tu pecado y tu culpa. Y posteriormente, frente al llamado de Dios, ¿a quién iré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías responde: yo iré. Y según la tradición, el profeta Isaías fue aserrado. ¿Por qué? ¿Por qué estuvo dispuesto hasta a morir de esta manera? Porque, amados, porque la orilla no es comparable con la profundidad del mar. Todos los hombres y mujeres que han ofrendado su vida a Dios es porque han profundizado en el mar. Es porque han profundizado en la relación con Dios. Y saben que nada es comparable con estar con Él. Por eso Pablo dijo: el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. En la muerte, los cristianos que han profundizado en su relación con Dios no ven una pérdida, ven la gloria. Ven la gloria. Una iglesia amplia, amados, es una iglesia que tiene una vida de oración profunda.
en esa vida de oración profunda descubre la majestad de Dios y es movida y transformada por esa majestad. Pero no solamente eso, sino que es en esa vida profunda de oración donde no solamente conocemos a Dios, sino también conocemos los planes que Él tiene para nosotros individualmente y para nosotros como comunidad. Yo de eso voy a hablar en el sexto pilar, Dios mediante, la próxima semana. Por ahora, sepa que el pilar de la oración tiene que ver con un llamado que Dios nos hace a tener comunión con Él, y no simplemente una oración de orilla, sino una oración profunda en que podamos, valga la redundancia, profundizar en Él. Y esa oración profunda tiene efectos en la vida de la iglesia. Esa oración que nos lleva a conocer a Dios, que somos iluminados en el plan de Dios y el poder para llevar a cabo el plan de Dios, tiene efectos en la vida de la iglesia. Es decir, en el carácter de cada uno de los individuos que forman parte de la iglesia. Generalmente, cuando las personas vienen a la consejería, buscan solución a sus problemas, y no es que eso esté mal. Por algo busca la consejería, para encontrar una guía, una dirección a sus problemas. El problema, ¿sabe dónde está? En que cuando yo por lo general suelo aconsejar que la solución, por supuesto si ellos son creyentes en Jesucristo, que la solución está asociada a la comunión con Dios, algunos experimentan decepción. Algunos se les ve en la cara que dicen, pero dígame algo distinto. Amados, es que yo soy un convencido que la transformación de la vida está ligada a la oración. Le reitero esto, la transformación de la vida está ligada a la oración profunda. Seguramente usted ha leído que Moisés, después de haber estado 40 días con Dios en el monte Sinaí, cuando bajó, el pueblo no podía ver su rostro porque su rostro resplandecía. Y Moisés tuvo que cubrirse el rostro porque brillaba, resplandecía de tal manera que enceguecía al pueblo. Y le dijeron que se apartara de ellos. ¿Por qué? Porque Moisés había pasado 40 días y 40 noches con Dios. Esa experiencia de estar con Dios lo transformó. Seguramente usted también ha leído que el Señor Jesucristo, cuando subió al monte con Jacobo, Pedro y Juan, se transfiguró. Y ellos también quedaron asombrados de lo que habían visto allí. Estar en la presencia de Dios, hermanos, produce transformación de la vida. Y en el momento cuando la tentación arrase con fuerza, vamos a adquirir la fortaleza que viene de lo alto para enfrentar todas las cosas que tengamos que enfrentar. La transformación, amados, está asociada a la vida profunda de oración. Está asociada a eso. Si tan solamente nosotros en nuestras relaciones interpersonales, en los problemas que tenemos como por el hecho mismo de ser seres humanos, los sosegáramos en la oración, los tratáramos en oración profunda delante de Dios, amados, muchas cosas se solucionarían, muchísimas cosas. Los efectos de la vida de oración de la iglesia en el primer siglo son muy importantes destacarlos. El primero de ellos es la comunión. Todo lo que nosotros hemos leído sobre la comunión que tenía la iglesia del primer siglo y que hemos sido impactados por cómo Lucas menciona que tenían en común todas las cosas, que ninguno decía ser suyo propio nada, sino que tenían todo en común, todo eso es producto de que perseveraban en la oración. La oración produce comunión. La oración es comunión con Dios, relación con Dios, pero esa relación con Dios produce relación de los unos con los otros. Y la palabra en Hechos que se repite constantemente es unánimes, unánimes, es decir, tenían un mismo sentir. Iglesia querida, los problemas que podamos tener nosotros como comunidad, si no son puestos en oración, si no son llevados en oración, nunca vamos a experimentar la unidad, jamás vamos a poder experimentar en toda su dimensión.
porque cada uno pretende que los otros hagan lo que ellos creen que deben hacer. Pero cuando nosotros llevamos todo a Dios, somos confrontados por Dios. Dios nos hace ver a cada uno nuestras áreas grises y Él nos lleva a la comunión. Los matrimonios. ¿Por qué los matrimonios? Es normal, es humano que en los matrimonios haya problemas, haya desacuerdos. Eso es normal, eso es natural. Pero ¿por qué los matrimonios permanecen separados? ¿Por qué los matrimonios permanecen divididos? ¿Por qué hay problemas que llaman irreconciliables? Es porque no los han sosegado en la oración. No los han sosegado en la oración. No han permanecido en oración hasta que definitivamente reciban la dirección de Dios para poder solucionar eso. Yo suelo decirle a los matrimonios, aquí hay algunos a los cuales les he dado prematrimonial, que nunca pongan los problemas por encima de la relación. Que tengan en cuenta siempre la relación, la sosieguen en oración y verán el milagro que va a suceder. Porque no hay nadie que tenga comunión con Dios que pueda seguir siendo el mismo o la misma. Los hogares, la familia, la relación empleado-trabajador, la relación que tenemos con la sociedad. Si todo eso segado en oración, nosotros vamos a causar un impacto no solamente en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra comunidad eclesial y también en esta sociedad portovejense en la que usted y yo vivimos. El segundo efecto de la vida de oración en la iglesia es la santidad. William Carey, quien fue misionero en la India, él decía: en la oración ferviente y de fe está la raíz de toda santidad personal. Por supuesto. Amén, hay que decir lo que escribió William Carey. Así es, amados, es en la oración, en esa oración secreta, en esa oración ferviente, en esa oración llena de fe, de búsqueda de Dios, en donde está la raíz de toda santidad personal. El problema que vive la iglesia contemporánea con respecto a este tema de santidad tiene que ver con una falta de oración. Y usted dése cuenta en nuestros cultos de oración. Hay que darse cuenta de eso. Es palpable, es tangible. Nuestros cultos de oración no son como cultos devocionales. Cuando nosotros se nos hace un llamado a orar, a perseverar en la oración. Y todos los días, dice Hechos, partían el pan en las casas y perseveraban unánimes cada día en el templo y por las casas. Es decir, la vida de la iglesia del primer siglo, toda giraba en relación a esto, absolutamente toda. Hoy, en cambio, amados, nosotros vemos mujeres más preocupadas por el botox, por cultivar una imagen, como que si siempre van a estar de esa manera, en lugar de cultivar un carácter piadoso. En lugar de orar fervientemente para ser mujeres que profesan piedad, vivan de esa manera, pero no, todo es apariencia. Hay fervor por cuidar la cáscara y no cultivar el corazón, un corazón piadoso, un corazón que honre a Dios. Hombres más preocupados por si gana su equipo preferido de fútbol que por ser hombres en todo el sentido de la palabra, hombres de valor. Ayer me pidieron compartir con el grupo de vida de profesionales de aquí de la iglesia. Hay un grupo de vida de profesionales para los que estén interesados. Eso sí, tienen que ser solteros, ¿no? Solteros, solteras. Y me pidieron que hable sobre la masculinidad, gran tema. Esos son temas que no deben dármelos a mí porque... Y yo les decía que si hubiese un león que comiera hombre, se moriría de hambre. Así empecé. Se moriría de hambre. Porque hoy vemos hombres que realmente no representan todo lo que Dios dispuso para nosotros. Pero ese es otro tema que en algún momento lo he de compartir con la comunidad. Amados, la santidad está ligada a la oración secreta, ferviente y de fe.
El tercer efecto en la vida de la iglesia de una oración profunda, la generosidad. Y hablamos de este pilar. La comunión con Dios es algo intangible, subjetivo. Yo te puedo decir que yo tengo comunión con Dios y eso, dicen por allí que el papel todo aguanta y la boca puede decir tantas cosas. Pero ¿cómo ves o cómo vemos nosotros la parte tangible, objetiva de que realmente hay comunión con Dios? Es a través de la generosidad, de los actos de amor manifestados precisamente en eso, en actos. Generosidad los unos por los otros. Ese es el efecto. La iglesia, esta iglesia que vendían sus casas, vendían todo y lo traían a los pies de los apóstoles para apaciguar la necesidad que había en aquel entonces, todo eso nacía de hombres y mujeres que perseveraron en la oración. En la oración conocen a Dios, conocen el carácter de Dios. Todos esos que discuten del diezmo, de todo, mire, ese no es un problema intelectual, ni siquiera teológico, peormente bíblico. No, es un problema del corazón. Es un problema del corazón, es avaricia. No conocen a Dios. Cuando usted ve a Caín y Abel, mire, Caín y Abel, los que discuten acerca del diezmo deberían estudiar a Caín y Abel. Porque Abel, a mi modo de ver, es el prototipo de lo que debe ser un ofrendante. Abel es un hombre que lleva lo mejor a Dios. Lleva lo mejor. ¿Y por qué lleva lo mejor? Porque Abel conoce a Dios. Conoce a Dios. Caín, en cambio, lleva lo que bien le parece. Llevó un fruto de la tierra, dice él. Pero no era tanto lo que llevó, sino la actitud del corazón de Caín. ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo. Dios le dijo: Caín, si bien hicieres, no serías exaltado, pero si mal hicieres, el pecado está a la puerta. Mas tú puedes detenerte. Es decir, no dar rienda suelta. Pero no lo hizo así. Dios le declaró la condición del estado del corazón de Caín. El hombre o la mujer que conoce a Dios, que tiene intimidad con Dios, no discute esos temas, hermano, porque Dios lo produce. Dios lo produce. En su presencia somos transformados. Cuarto efecto, valentía. Vamos a leer un texto acá, Hechos capítulo 4. Verso 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos. Ahora, ¿quiénes? Pedro y Juan fueron apresados por el concilio que condenó a la muerte al Señor Jesucristo. Fueron apresados por ese concilio. ¿Por qué? Porque Pedro había sanado, bueno, no Pedro, Jesús, a través de Pedro sanó a este paralítico que estaba a la puerta del templo. Y los llamaron, los encarcelaron, les metieron una paliza también de paso y los amenazaron. ¿Y qué hicieron? Mira, y puestos en libertad, vinieron a los suyos, a la iglesia, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron, ojo, unánimes la voz a Dios. Y dijeron, algunas cosas no quiero leer allá, vamos al 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que nosotros no nos pase nada, que se mejoren las situaciones para poder predicar tu palabra. Eso dice, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Valentía. Hermanos, hoy en día, en medio de lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo acá en el Ecuador, ¿cuál ha sido su oración? Algunos quieren huir, vámonos de acá. Como que si solamente el Ecuador fuera el lugar más inseguro del mundo. Algunos quieren emigrar a los Estados Unidos. Es peor los Estados Unidos. Uno no sabe cuándo un loco se le va a venir en un centro comercial a meterle bala que da miedo. Pero sin embargo quieren huir de acá, no, porque acá no hay absolutamente nada. Otros
Señor, que estas cosas cambien. Y no es que eso está mal, tengo que pedir por la paz de mi país, sí. Pero ¿cuántos hemos sido desafiados? Señor, dame valentía para no tener miedo y compartir tu palabra independientemente de las circunstancias que vivamos. Y eso, que nosotros no estamos siendo perseguidos. Es decir, no es que todos estos grupos delictivos, no es que están contra nosotros. Acá sí estaban contra la iglesia. Acá sí estaban persiguiendo a la iglesia, amedrentando a la iglesia, amenazando a la iglesia. Yo a veces me pregunto, ¿qué pasaría con nosotros si esto llegara a ocurrir? ¿Qué pasaría con nosotros si una pandemia diezmó la iglesia? Una pandemia, con temor, el miedo a morirse. Porque todavía, amados, ciertamente estamos aferrados a una vida aquí en la tierra y no vemos las cosas desde una perspectiva eterna. No, ellos recibieron valentía, ellos oraron y recibieron, y los efectos fue valentía. Y por eso la iglesia en los 3 primeros siglos, amados, es que estudiar la historia de la iglesia en los 3 primeros siglos, sí, Señor, pero ¿cómo se pudo lograr esto? No hay más. Ellos perseveraron en la oración y allí adquirieron conocimiento de Dios, iluminación en el plan de Dios y por lo tanto tuvieron el poder para llevar a cabo ese plan. Y por último, discernimiento de la voluntad de Dios, conocimiento de la voluntad de Dios en la oración. Mira vamos a Hechos 13 nuevamente, donde leímos al principio. Dice el verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, ¿qué dice? Dijo el Espíritu Santo. Yo de esto voy a hablar la próxima semana más a profundidad. Pero ¿cómo tuvieron ellos la capacidad de escuchar al Espíritu Santo? ¿Y no te has preguntado por qué nosotros hoy, y nosotros solemos decir, no, es que el Espíritu Santo ya no habla? ¿Cómo así? No, porque ya tenemos la palabra, entonces ya no necesitamos que nos hable. ¿Cómo así? ¿Quién dice eso? El hecho que tú no hayas experimentado eso no quiere decir que no sea así. Pero el Espíritu sigue dándonos instrucciones. Por supuesto, nunca fuera de la palabra. Esta es la palabra profética más segura. Pero sigue dándonos instrucciones. Sigue haciéndonos ver si es necesario la corrupción que hay en el interior de nuestro corazón. Y nos da el discernimiento para conocer qué es lo que Dios quiere que hagamos. Que hagamos la voluntad de Dios. Mira la iglesia de Antioquía. Ellos estaban sirviendo al Señor. Estaban ayunando, una de las disciplinas espirituales. El verso 3 dice que ellos oraron, ayunaron y oraron. Y ellos pudieron escuchar que el Espíritu Santo decía, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Discernimiento de la voluntad de Dios. Y en el libro de los Hechos esto es característico. Pablo quería ir a un lugar y el Espíritu Santo, dice Pablo, me lo impidió y me llevó hacia otro lugar. Esto es característico en el libro, es algo normal, natural. Porque claro, Dios habla, Dios sigue hablando. Amados, los efectos de oración en la vida de una iglesia y en la vida de una familia, en la vida de un matrimonio, son comunión, santidad, generosidad, valentía y discernimiento de la voluntad de Dios. A propósito de esto, conversaba yo con un matrimonio y decía, están pasando por problemas, eso es normal. Y me decía, pastor, si Dios quiere vamos a continuar, si Dios no quiere no se va a continuar. Y yo le dije, ¿me puedes repetir lo que tú estás diciendo? Sí, que si Dios quiere vamos a continuar, si Dios no quiere no vamos a continuar. ¿Y cómo saber si Dios quiere o no quiere? Le pregunté yo. ¿Cómo sabes tú si Dios quiere o no quiere? No sé, pastor, de alguna manera algo me mostrará. Y yo le abrí la palabra. Algunos textos le mencioné. Y le dije, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que esto no continúe. Cuidado, amados, con nosotros tomar el nombre de Dios en vano. Dios nunca va a querer que un matrimonio se separe. Dios quiere la restauración. Dios busca la restauración, la unión. El matrimonio no es algo desechable.
iglesia no es algo desechable, cual yo puedo tomar. La iglesia tampoco es algo desechable. Ah, ya no me gustó, me voy a otra. No es algo desechable, por favor. Eso es inmadurez, falta de centrar la vida en Dios y comenzar a ser responsable de las decisiones que tomamos en la vida. Amados, cuando nosotros nos dedicamos sosegadamente a la oración, cuando oramos sin cesar, cuando tenemos oración profunda, nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios. La vamos a conocer claramente, diáfanamente, y adquiriremos el poder también para seguirla. En un tiempo de indisciplina y ante los fundamentos corruptos de la sociedad, amados, la vida de oración nos libertará de esos fundamentos y aún de nosotros mismos. Nos libertará de los hábitos superficiales que nos han distanciado de Dios. Y lastimosamente para muchos el tema de la oración es un hábito superficial. Ah, es que tengo que hacerlo. Ah, es que si no oro antes de la comida me va a pasar algo. Ah, es que si no hago esto me va a ir mal. Eso es superficial. Esos hábitos superficiales lastimosamente nos han distanciado de Dios. La oración la vemos como un rito, la oración la vemos simplemente como un mero acto, pero no la vemos como eso de comunicarme con Dios, de pasar tiempo con Dios. Una de las cosas que más disfrutamos con Pierina es precisamente pasar juntos, comer juntos, caminar juntos, dormir juntos, comunión. Y eso ha fortalecido la relación. Lo mismo con Dios. La firmeza de la vida está ligada, amados, la santidad de la vida ligada a la comunión con Dios. La firmeza de la vida ligada a la comunión con Dios. La transformación de la vida ligada a la comunión con Dios. Todo descansa en la comunión con Dios. Por eso Jesús dijo, separado de mí, nada puedes hacer. La vida de oración nos libertará de las garras de este mundo que pasa y sus deseos, y nos llevará a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y no se compara con absolutamente nada. Nos llevará a vivir una vida verdaderamente libre y de reposo, de gozo y cántico a pesar de las circunstancias, y a la vez nos convertiremos en el pueblo de Dios que Él ha planeado que nosotros seamos. La vida de oración profunda y permanente fue la que llevó a tener comunión a la iglesia prístina de los unos con los otros. Fue esa vida de oración que los movió a manifestar el amor de los unos por los otros, y fue la que les dio la valentía a esa vida de oración para enfrentar las persecuciones. La amplitud, iglesia querida, la amplitud de la iglesia del primer siglo se basó en la profundidad de su relación con Dios. Ellos permanecieron en la oración. Mark Peterson, en el libro que leímos, haciendo esos 40 días de oración, que no era un acto, la idea era crearles un hábito maravilloso, que puedan profundizar un poco en Dios, como Mark Peterson ha profundizado su vida en Dios, que puedan arraigarse en Él, en lo que Él hace. Algunos vieron milagros. ¿Continúas en esa dinámica de profundizar en tu relación con Dios? ¿O ya paró porque ya acabaron los 40 días? ¿Qué viene ahora? Hagamos 50. No se trata de eso. No se trata, porque la oración no es ni un rito ni un acto. La oración es como el respirar. Debe ser natural, espontánea y fresca. Es comunicación con Dios. Si queremos ser una iglesia de impacto en esta ciudad y desde esta ciudad hasta lo último de la tierra, amados, esa amplitud está ligada a la profundidad de nuestra vida de oración.